Mateo 22:32. Buenos días, mis amados hermanos y hermanas y personas que nos ven a través de nuestro programa Caminando con Dios, el programa que transmitimos a través de YouTube, y queremos compartir esta mañana un mensaje que lo he titulado Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dígalo conmigo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y vamos a ir al capítulo número 22 de Mateo. Y allí le van a hacer a Jesús una pregunta. Antes, permítanme explicarle que había dos grandes movimientos políticos religiosos en Israel. Un grupo era conocido como los fariseos y el otro grupo era conocido como los saduceos. Estos principalmente se distinguían porque los saduceos no creían ni en ángeles, tampoco creían en la existencia del Espíritu y tampoco creían en la resurrección. Por lo menos esas tres cosas los caracterizaban a ellos, no creían. Y los fariseos sí creían estas cosas. En verdad yo siempre he sentido cierto respeto por los fariseos, aunque yo sé que en nuestra mentalidad, a decirle a una persona este fariseo es diciéndole eres un hipócrita. Eso llegó a convertirse, en eso se llegó a convertir esto de fariseo, decirle hipócrita. Y Jesús los puso en evidencia cuando dijo: no sean como los fariseos que les gusta orar en la esquina y ser vistos por los hombres, las cosas que hacen, ¿verdad? Yo creo que los fariseos fueron un grupo de personas que buscaron la piedad, pero que poco a poco se fueron moviendo sin darse cuenta hacia esto que nosotros le llamaríamos hoy la religiosidad o la falsedad o la hipocresía. Diga usted, pero ¿cómo puede suceder eso? Claro que puede suceder. En búsqueda de la santidad, de pronto Satanás puede tocarte tu orgullo y empiezas a sentirte superior que las demás personas. ¿Recuerdan aquel caso del publicano que fue a orar y decía: Señor, te doy gracias porque yo hago esto, hago lo otro, yo diezmo, yo ayudo, yo voy al templo tantas veces, ayuno tantas veces, no soy como este que está aquí, ¿verdad? Que no hace nada. Y aquel pobre se golpeaba el pecho y decía: ten misericordia de mí. Era todo. Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué dijo Jesús? Que este hombre, que no era un fariseo religioso, era un hombre común. Este hombre encontró la gracia del Señor y el fariseo no. Así que por eso les digo de que es fácil irse moviendo sin darse cuenta uno y de las buenas intenciones de ser una persona que viene a la iglesia a buscar a Dios, de ser una persona que busca la oración, el ayuno y todas estas prácticas espirituales. De pronto puede, sin darte cuenta o a lo mejor dándote cuenta, irte moviendo hacia el orgullo espiritual y empezar a decir: yo soy el más espiritual de la iglesia, yo soy la persona que más ayuno, la persona que más oro, la persona que más doy. Te puede ir moviendo en esa dirección. Y este grupo de fariseos, recuerden, ellos no creían en la resurrección de entre los muertos. Y estos hombres van a tratar de hacer algo que fue común en la vida de Jesús. En esos 3 años que Jesús ministró, tanto fariseos como saduceos siempre estuvieron tratando de meterle el pie a Jesús para que se cayera.
siempre estuvieron tratando de ponerle trampas y de hacer lo que dijera cosas que lo pusiera en conflicto, ya sea con la ley, y al final, como nunca lo lograron encontrar en confesiones que contradijeran a Dios o la ley o a Moisés, de pronto empezaron ellos a buscar testigos falsos y cosas así para poderlo dañar. Ahora, en esta porción que vamos a leer, los saduceos van a hacerle una pregunta a Jesús sobre la resurrección. Y ellos quieren saber de qué lado está Jesús, si está del lado de los que creen en la resurrección o los que no. Y Jesús realmente sí va a afirmar acerca de la resurrección, pero va a darnos otras pistas de otras, lo que yo llamaría doctrinas bíblicas ahora que abrazamos. Y eso sería bueno. Lo vamos a escuchar a Jesús entonces. En el verso 23 dice que aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Muy bien, eso lo había dicho Moisés. Parece que era la intención que en nombre de este hombre que murió y que no pudieron darle descendencia, entonces su hermano tiene la obligación de tratar de darle o de sacarle a esta mujer un hijo en nombre de su hermano. Vaya, esta es la mentalidad ahí. Pero ahora van a plantear ellos un caso. Para mí es un caso ficticio. Para mí es un caso que nunca existió. Simplemente van a tratar de poner un problema para que Jesús caiga en la trampa. Y ahora dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Imagínese usted. Por eso digo que eso no creo que sea un caso real, ¿verdad? Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Es un problema el que le están planteando aquí a Jesús realmente. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, en primer lugar, les dijo: erráis, están mal, erráis ignorando las escrituras, las están torciendo, y también el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que bendigas tu palabra y que la lleves y llenes nuestros corazones. En tu nombre oramos. Amén. El problema presentado a Jesús permite que Jesús nos revele acá ciertas verdades del reino. En primer lugar, hermano, le está diciendo que en los cielos no hay tal cosa como casarse y volverse a casar. No existe eso. Y eso, al decirlo Jesús, se establece una doctrina. No tiene que decirlo 10 veces, lo dice una vez. Y ya eso es suficiente, porque lo dijo Jesús, para que nosotros sepamos que en los cielos no hay tal cosa como casarse. El ejemplo es el ejemplo de los ángeles. Dice la palabra, entonces, si no serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no se casan entre ellos. Los ángeles son seres creados. Los ángeles, Dios los creó un número
y no sigue criando, creó una sola creación. Sabemos que una tercera parte decidió seguir a Satanás y son los que conocemos como ángeles caídos o demonios o espíritus inmundos. Y luego las 2/3 decidieron quedarse con el Señor. Y estamos hablando de millones de ángeles. Nosotros no tenemos la capacidad de verlos, pero la Biblia misma se encarga de decirnos de la existencia de los ángeles. Y sabemos que son servidores a favor de los que heredarán la vida eterna o la salvación. Eso está en Hebreos capítulo 1. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento en esto, que los ángeles no se multiplican entre ellos. Es más, les voy a decir algo que yo pienso, y usted analice. Los seres humanos, el propósito de ser hombre y mujer y ser diferentes físicamente, conlleva un solo propósito, y es la procreación. Un hombre y una mujer pueden procrear hijos, y el Señor mandó a que llenáramos la tierra. Pero si no existe el propósito de la procreación, entonces físicamente no tiene sentido que seamos diferentes. Ahora, en los cielos estarán las almas. No estarán allí el hombre y la mujer físicamente. No nos distinguiremos físicamente. Pienso yo que seremos iguales, pues no hay necesidad de ser diferentes. Ahora, esta diferencia de hombre y de mujer tiene que ver pues con la reproducción y tiene que ver con claridad. Este es hombre, este es mujer, este hombre tiene ciertas funciones dentro del matrimonio y dentro de lo físico, igualmente la mujer. Se unen y ambos vienen a ser una sola carne, dice la Biblia. Y yo creo que llegamos a ser una sola carne más literalmente en la vida de nuestros hijos. Cuando vemos a nuestros hijos y decimos, este muchacho, ¿cómo se parece al papá? ¿Cómo se parece a la mamá? En los niños, creo yo, que allí es donde se refleja al máximo este asunto de que llegamos a ser una sola carne. Ahora, los ángeles no tienen necesidad de esto, pues son seres creados. Existe en el Antiguo Testamento un capítulo en Génesis que habla de la posible unión entre ángeles y seres humanos. Eso se da en algunos casos. Algunas personas creen que eso no fue así, otros creen que eso fue así. Unos creen que cuando la Biblia habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, creen que están hablando de la descendencia de Caín y la descendencia de Abel, de Set. Y algo que a mí en lo personal se me hace un poco sospechoso es el hecho de que de esa unión salieron gigantes. Y eso, yo no tengo la última palabra en eso, pero se me hace sospechoso que salieron gigantes como resultado de esa unión. Sabemos bien por la palabra de Dios que hay momentos en que los ángeles han tomado formas humanas, como fue en el caso cuando se le aparecieron a Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Allí vemos claramente cómo los ángeles, la Biblia dice que eran ángeles, fueron a visitar Sodoma y Gomorra, y aquellos hombres en la maldad de aquellos habitantes hasta trataron de violar a esos ángeles. Mire qué tremenda la maldad que había ahí. Trataron de violar a los ángeles. Y Lot tuvo que interceder. Y bueno, esas son algunas pistas que la palabra de Dios nos da. Y retrocediendo un poquito, quisiera que notáramos que dos hombres no pueden cumplir el plan de Dios, ni dos mujeres tampoco, porque es imposible la procreación a través de dos mujeres y dos hombres.
Por eso creemos claramente que la Biblia nos enseña que el plan de Dios es el original. Un hombre y una mujer se unen y tienen sus hijos. Ahora, eso es algo que Jesús nos está enseñando en este pasaje. No nos daremos en casamiento, pues. No es cosa de que mi esposa acá, y como algunos creen, algunos grupos creen, por ser más específico, el grupo de los mormones, creen que el matrimonio puede ser sellado aquí, por la eternidad. Los matrimonios no son extensivos para la eternidad. Eso tiene un propósito bien claro aquí en la tierra. Y es procrear hijos, desarrollar una familia. Y es bien específico. Luego Jesús habló acerca de la resurrección y claramente nos muestra que Él está no solamente a favor de la teoría de la resurrección, sino que más tarde Él se va a declarar como la resurrección y la vida. Y Él lo va a demostrar en su persona de que poderoso era Él, no solamente para poner su vida, sino para volverla a tomar. ¿Y cómo se vuelve a tomar? A través de la resurrección de los muertos, levantándose entre los muertos. Así que, en segundo lugar, Él apoya lo que los fariseos, la teoría de los fariseos, porque para los fariseos sí era una teoría, porque nunca nadie se había levantado entre los muertos. Era una teoría. Lógicamente ellos estaban hablando de la resurrección de entre los muertos que se daría después de que las personas mueren. Algún día, en el final de los tiempos, quién sabe cuántos siglos desde ahora, nos vamos a levantar y allí vamos a levantarnos. Los otros no. Los otros creían que el ser humano al morir ahí termina. Ahí terminó todo. Pero a mí me llama la atención esta declaración que Jesús hace aquí. Cuando dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Habla de tres personajes y luego va a decir: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué tremendo. Qué tremendo, porque para mí Jesús está haciendo una afirmación fuerte. Para mí Jesús está afirmando que los creyentes no mueren. Ya que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues Él para todos vive. Dice Lucas 20:38. Ahora, quiero decir con esto que no creo en que la muerte en la vida del creyente interrumpe su vida. No creo que el creyente muere y se queda dormido ahí, como la teoría del sueño prolongado, que dicen que ahí se queda el muerto esperando la resurrección de entre los muertos. Bueno, puede que sea así en el caso de los no creyentes, pero las personas que le hemos entregado nuestra vida a la resurrección y la vida, creo que no existe ese tiempo. Creo lo que el apóstol San Pablo también nos afirma cuando dice: ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Y en el monte de la transfiguración, ahí veo que desciende Moisés y Elías a hablar con el Señor. Moisés y Elías, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿No debían de estar durmiendo ustedes allí? Oh, no, dice Moisés y Elías. Oh, no. Dios es Dios de vivos. Y nosotros estamos vivos, no estamos muertos. Hermanos, pero yo
quiero que también, o quisiera que esta mañana, después de haberle ilustrado algo físico, ahora quiero que pensemos un poco en lo espiritual. La desobediencia de Adán produjo su muerte espiritual. El Señor le había dicho que si tocaba ese fruto, ni siquiera lo tenía que comer. Si usted analiza el pasaje, dice que si tan solo lo tocara, no es que tenía que comerlo necesariamente. Analícelo. Dice que él moriría porque era el acto de la desobediencia. No se trata que si era pera, que si era manzana, que si era esto o era lo otro. Se trata, es el hecho de la desobediencia. Por eso la Biblia le llama el fruto solamente. ¿Verdad? Y aquí, hermanos, la desobediencia de Adán produjo su muerte espiritual. Y eso afectó a toda la raza humana. Por lo tanto, nacemos en pecado y somos pecadores. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los hombres morimos, toda la raza murió cuando Adán murió. Pero también dice la Biblia que la obediencia de Cristo produce vida espiritual. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos. Y vamos a ir al capítulo número 5. A partir del verso 15, del verso 12, se nos da una lista, un comparativo entre Adán y Cristo. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, es decir, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mire qué tremendo. Es decir, en Adán todos morimos, pero en Cristo todos tenemos la oportunidad de resucitar de una muerte espiritual. Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Qué estamos diciendo? Que las personas, cuando nacemos en este mundo, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Una persona, cualquiera que sea, mi nietecita adorada, que apenas tiene 7 meses, llegará a un punto en su vida en que va a tener que tomar una decisión, si le sirve a Dios o no. Y con todo el dolor de mi alma, si la criatura decide que no,
Dios está muerta espiritualmente. Y saben una cosa, nosotros tenemos la obligación de predicarles el evangelio a nuestros hijos de una forma clara, porque usted los mirará caminando y usted los mirará hasta teniendo éxito, los puede ver siendo buenos muchachos, moralmente aceptables, los puede ver con éxito, estrenando carros nuevos, y usted se siente orgulloso como padre, dirá, mi hijo, qué lindo mi hijo, cómo está prosperando, qué bien le está yendo, viera pastor, ya graduó en la universidad, esto, el otro, todo eso está bonito, pero déjenme decirle algo, su hijo está muerto espiritualmente. Y eso es lo que nosotros necesitamos considerar con toda seriedad. Que tenemos amigos, vecinos, esposas, esposos, compañeros, hermanos, gente que estamos rodeados de ella, pero están muertos, mis amados hermanos. Muertos espiritualmente. Personas que si mueren hoy, pues probablemente van a quedar dormidos por muchísimo tiempo hasta que llegue el final de los tiempos y donde todo hombre se levante y los justos se levanten y los no justos se levanten para rendir cuenta a nuestro Creador. Pero está en nosotros presentarle a Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, e invitarlos a que le abran su corazón a Dios, que lo reciban, porque Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida. No hay nadie que pueda llegar al Padre si no es a través de Él. Y dirá usted, sí, pastor, pero yo no quiero lucir como una persona religiosa, hablando a mis amistades, yo no quiero, mire, no quiero molestar a la gente, hermano, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. A mí no me gusta molestar a la gente. Pero entonces, que se mueran y se vayan al infierno. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer? Jesús nos mandó a predicar el evangelio y a anunciar, hermanos, que solo en Él hay vida. Y para ello nos ha dejado de acompañante al Espíritu Santo. Y nos ha dejado su poderosa palabra. No vamos por ahí hablando acerca de nosotros mismos, ni vamos compartiendo una filosofía nueva y extraña, o vamos simplemente tratando de llenar un salón con gente que den dinero y que estemos todos bien, que comamos y bebamos y tengamos un buen tiempo de compañerismo entre caso incluso social. No nos llamó a eso el Señor. Nos llamó a inquietar a las almas con la palabra del Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y sabe cuáles son las buenas noticias? Que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para venir a morir por nosotros. ¿Y por qué habría Dios de tomarse esa molestia? Porque Dios habría de enviar a su Hijo y morir. Varón, ¿tú no quieres eso para tu hijo? Yo no quiero eso para mis nietecitos. ¿Por qué Dios se tomó la molestia de enviar a su Hijo a que muriera por nosotros? Que muriera por... Usted va a la calle Mission en Los Ángeles y usted, si ha andado por ahí, usted puede ver cómo está ahí de lleno de gente, ¿cómo se llaman los? Sí, homeless en inglés, pero ¿cómo se llaman en español? Indigentes, desamparados, ¿verdad? Y usted mira gente ahí y hágase esta pregunta. ¿Entregaría yo a mi hijo para que muera por uno de ellos? Le garantizo que usted en su corazón va a decir no. No. 1000 veces no. Tampoco lo entregaría por Mr. Trump
para que Mr. Trump viva, tampoco. Alguien le diría, pero es el presidente de los Estados Unidos. No importa. Yo no voy a dar a mi hijo para que él viva. Dios lo hizo. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Para que yo tuviera vida eterna. Y su hijo vino desde los cielos. Vivió como ningún otro hombre ha vivido. Apartado de todo pecado. Una vida santa, agradable al Padre. Él dijo, mi voluntad es hacer, que yo haga la voluntad de mi Padre. Mi comida, porque le preguntaron por la comida, si había comida. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Imagínese usted. Para Jesús, solo eso tenía sentido, hacer la voluntad de su Padre. Él había venido a eso. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino, hermanos, y murió en una cruz. Y permitió que lo golpearan, que le pusieran una corona de espina, que le clavaran sus manos y sus pies, que lo colgaran y lo dejaran morir ahí. Y Él dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pilato quiso soltarlo. Se le ve la intención a Pilato. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó calladito. No dijo nada. Porque Él tenía un propósito por el cual había venido y era morir por nosotros. Usted y yo no podemos restarle el Evangelio, escúcheme. Usted y yo no somos nadie para restarle al Evangelio, a la historia del Evangelio, en nombre de que no quiero lastimar a la gente. Mira, hay un poderoso mensaje en la cruz. Y la gente dice, sí, pero es que en estos tiempos no puede estar hablando de un hombre que murió allí en una cruz ensangrentado y que derramó su sangre. Oye, eso a los niños los va a traumar. No, a los niños los va a salvar. Porque hay un poder del Espíritu Santo que trae convicción de pecado al hombre. Y es en esa historia. Y si somos fieles a esa historia, nuestros ojos verán a las almas venir a Cristo. No podemos ir por ahí cambiando esa historia. Jesús se levantó entre los muertos. Y el apóstol Pablo, en un gran grito de victoria, dice, porque Él vive, nosotros también viviremos. Qué lindo. Y esa es la oportunidad que tenemos que ir ofreciéndole a la gente. Pero tenemos que ir siendo claros que la gente sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Y que si mueren en esa condición, van a ir al infierno. Y esa es la urgencia de este mensaje. Poderle decir a toda la gente, mire, yo le amo en el amor del Señor, no vaya al infierno, por favor. No vaya a ese lugar terrible del que la Biblia nos habla. Algunos creen que nosotros estamos usando esta historia del infierno, este dicho del infierno, para asustar a la gente. No estén asustando a la gente. Pero ¿qué si callamos una verdad? Permítame ponerlo en tela de duda y decir, ¿y qué si el infierno existe? ¿Y qué si Juan 16, donde Jesús habló del rico y Lázaro, es una realidad? ¿Y qué si la Biblia tiene la razón? ¿Qué va a suceder cuando esta persona muera? Y desde allí dice la Biblia que el rico miró hacia arriba y allá estaba Lázaro gozando, disfrutando de una presencia buena, agradable, pero que él estaba en este lugar de tormento. Jesús no dijo que era una parábola. Una sola
veces dice en el Nuevo Testamento eso. No lo repiten los evangelistas. Una sola vez. Y ya, lo tomas o lo dejas. Pero nadie ha corrido el velo como Jesús lo hizo. Para que veamos lo que está ahí atrás. El rico dijo, Señor, manda, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje un poquito sus dedos y venga y me moje los labios. ¿Y qué le dijo Abraham? Oh, no se puede. No se puede. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Lo tomas o lo dejas. Pero Jesús abrió ese velo y nos dejó ver ese drama. Se lo pongo a manera de pregunta. ¿Y qué si Jesús estaba diciéndonos la verdad? ¿Cómo vamos a negar eso? ¿Usted cree que Jesús quiso contarnos una historia de terror? No, hermano. Jesús vino, aquel que es la verdad, vino a decirnos la verdad de lo que hay allá. Hermano, cuando muramos, no hay vuelta atrás. Esta mañana estaba buscando un certificado y me encontré, yo guardo las notas fúnebres de la gente que ha ido muriendo aquí en nuestra iglesia. Cuando te dan el papelito, ¿verdad? Hermano Juan Ruiz, ¿verdad? Nació tal día, falleció tal día, todo, y su foto, muy fotogénico, por cierto. ¿Verdad? Yo la guardo de la gente que ha ido muriendo en nuestra iglesia. Yo decía, fulanito, ahí pasé por don Jaime, ahí pasé por todos los hermanos, no todos, porque no tengo la foto de todos realmente. Estuve viéndolos a todos. Todos estuvieron aquí. Cantamos, alabamos, estuvimos en dramas navideños, comimos juntos en el salón social, platicamos, reímos, bromeamos, pero al final todos morimos. Por eso no puedo decirles la mentira a ustedes, hermano. Por eso tengo que hablarles con la verdad. Y tiene que ser la verdad bíblica. Lo que la palabra de Dios enseña. Porque un día yo me voy a presentar delante del Señor. Y ahí me van a pasar un examen. ¿Qué tan real fuiste al compartir la palabra? A mi pueblo. El pueblo por el cual yo morí. ¿Cómo enseñaste? ¿Por qué saliste con tus cosas? Y malgastaste el tiempo y no le diste mi palabra. Oh no, hermano. Si usted está aquí esta mañana, usted va a escuchar con toda claridad que si usted muere, y va a morir un día, que si usted muere sin Cristo, usted va a ir al infierno. A ese lugar horrible, que la Biblia describe como un lugar donde el gusano nunca muere, ni la llama nunca se apaga. Es un lugar de tormento. Yo lo tomo con toda seriedad y yo digo, yo no quiero que nadie vaya a ese lugar. Es más, ese lugar no fue hecho para el ser humano. Ese lugar fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y ese lugar, el infierno, va a ser lanzado al lago de fuego, según Apocalipsis. No es el destino final todavía. Hay otro lugar que se llama el lago de fuego. Eso no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente, si usted no está con Dios, usted está contra Dios. El Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Mire qué tremendo.
Por eso, hermanos amados, concluyo diciendo que cuando la persona le entrega su vida a Cristo, la persona resucita de entre los muertos. Porque empecé diciendo que el ser humano nace en pecado y por lo tanto venimos muertos. Pero hay una manera de resucitar de esa muerte y es recibiendo a Jesucristo como nuestro personal Salvador. Y cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, le hemos entregado nuestra vida a la resurrección y la vida. Y usted experimentará una resurrección espiritual. Y usted vendrá a ser un hijo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vendrá a morar en usted. Que usted viene a ser sellado con el don del Espíritu Santo. Dice la Biblia que usted viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso se conoce como el nuevo nacimiento, del que le habló el Señor Jesús a aquel hombre llamado Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan. Le dijo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Entregándole nuestra vida a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador personal. En Romanos 6, del 3 al 14, se nos habla del bautismo. Y se nos dice que el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. Vaya conmigo a Romanos 6, del 3 al 14. Ahí se nos dice, Romanos 6, del 3 al 14. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta vida que el Señor nos da es una vida espiritual, pero también es una vida física. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire qué lindo. Entonces, pues, en conclusión, el creyente es uno que estuvo muerto, pero al encontrarse con Cristo fue resucitado, espiritualmente hablando. Pero físicamente hablando, un día morimos y el mismo día estamos en la presencia de Dios. Los creyentes estaremos en la presencia de Dios, gozándonos con el Señor para siempre. No hay tiempo de espera. ¿Por qué? Porque Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas y la guarde en cada uno de nuestros corazones. Señor, tal vez alguna persona hoy no está seguro qué va a pasarse al morir. ¿Qué va a hacer de su alma? El cuerpo aquí queda. Es comido por los gusanos, es destruido. Pero el alma, que es lo que a ti más te importa. La Biblia dice que el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Pero el alma del hombre, ese es tu interés, el alma del ser humano. Y cada uno de nosotros tiene un alma. Y Señor,
tú viniste para salvar las almas. Tú estás interesado en que la persona al morir pueda ir contigo. Tú no quieres que nadie perezca, tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con los ojos cerrados, así como estamos, con los ojos cerrados. Quizás haya alguien en esta mañana o en este momento, o a lo mejor usted ahí en su casa, donde nos está viendo a través de la pantalla. Tal vez usted diga: yo estoy muerto. Yo no le he entregado mi vida a Cristo. Yo estoy muerto. Si yo muero hoy, no sé dónde voy a ir. No sé dónde va a ir mi alma. Ábrale su corazón a Jesús en esta hora. Recíbalo como su Señor y Salvador personal. Ábrale su corazón y hágalo su Señor y su Dios. Si alguna persona que está aquí desea recibir a Cristo como su Salvador personal, hágalo ahora mismo. Levante su mano. Quiero darme cuenta de que Dios está haciendo algo en su corazón. Ábrale su corazón al Señor. Entréguele su vida a Cristo. Él vino para eso. Para que usted le entregue su vida. Un día yo tuve que entregarle mi vida. Usted puede hacerlo también.